Primera Vista con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Bienvenidos a este espacio que se originan desde los estudios centrales de la RR. Hoy tengo el gusto que nos acompaña una muy buena amiga que se nos había perdido. No quería estar con nosotros, es brava. Acá está con nosotros en representación, es coordinadora del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador, COFAPES, Lourdes Palacios. ¿Cómo está, Lourdes? ¡Qué gustazo! Bienvenida. No le estoy viendo a usted en cámara porque tengo cámara en el teléfono, porque tengo cámara frente a mí para tener una mejor transmisión. Lourdes, qué gustazo. Muy buenos días. Buenos días, Francisco. Y también qué gusto que a través de la RR vamos a poder conversar. Sí. El 25 de noviembre también, que es el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Claro, es cierto. Que este día se conmemore porque nuestras sociedades requieren muchísimo que se pueda avanzar en superar esta situación que afecta mucho a las mujeres, en este caso a las mujeres salvadoreñas, y que somos la mayoría de la población. Perfecto. Lourdes, qué gustazo, insisto, que usted esté con nosotros en esta mañana. Tuve el gusto de saludarla en la marcha blanca del sábado que se desarrolló, donde, como siempre, las entradas a San Salvador fueron detenidos, autobuses que venían con personas, pero esa historia creo que ya la sabemos de sobra, todo lo que se hace con tal de que se vea la menor cantidad de personas posibles. Vamos a dejar el tema de la marcha para más adelante y que podamos conversar. Bueno, ya hemos tenido representantes de COFAPES en otras oportunidades, hoy es primera vez con Lourdes Palacio. Lourdes, ¿por qué se hace COFAPES? ¿Por qué se unen para COFAPES? Aunque presos, perseguidos políticos, ha existido siempre, pero ¿por qué COFAPES? Cuéntenos, ¿cómo surge? Bueno, Francisco y queridos amigos y amigas que nos sintonizan, nuestro Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas en El Salvador surge en el año 2021. Quiero decirles que fue una acción que familiares, amigos, amigas de las personas que en ese momento, en julio del 2021, fueron capturadas, que son los exfuncionarios que trabajaron en los gobiernos del FMLN, como es el caso de la doctora Violeta Mengíbar, la doctora Linda Handal, Hugo Flores, Carlos Cáceres, Calixto Mejía, que fueron capturados en julio del 2021. Pues ahí surge la necesidad de articularnos para luchar por su libertad, pero sobre todo porque se dio en condiciones muy cuestionadas, muy cuestionables. La falta del debido proceso, como se le llama a eso, es decir, que sus capturas fueron realizadas de forma engañosa, sin respetar el procedimiento de ley, todo eso que ya también aquí se ha venido haciendo como una constante, que se ha hecho como muy común, que a la gente la empezaron a capturar de esa manera. Quiero recordar que para el julio del 2021 ya había una nueva asamblea legislativa y en ese sentido el régimen del actual presidente inconstitucional, cuando era su primer periodo, pues tenía a la Corte Suprema de Justicia, a la Asamblea Legislativa, que hacía un mes y medio antes había dado prácticamente un golpe a la Corte, destituyendo a la Sala de lo Constitucional y nombrando también desde la Asamblea Legislativa a un nuevo fiscal. Traigo esto a cuenta porque eso hace que se da en el marco de estas capturas. Pero quiero decir, Francisco, que el comité también, a partir de esa situación, retoma otros casos que ya se venían dando aquí en nuestro país, como por ejemplo la persecución política que se desató contra Silverio Reyes y su familia,
desde el año 2018, o también la persecución política y el uso de la institucionalidad que se hizo para el caso de Wanda Pignato y todo el caso de esos funcionarios también que fueron del gobierno del FMLN. ¿Qué traigo a cuenta? Que nosotros recapacitamos y nos dimos cuenta que la situación no era solamente dirigida para una persona, sino que era un conjunto de casos que se venían dando en El Salvador de persecución política y era ya una manifestación de lo que le llamamos la judicialización de la política. Por eso es que surge el comité, porque también era dirigido ese ataque a personas que habían sido funcionarias o también venían desempeñando un papel de liderazgo político en el país y que el objetivo era apartarlos, acallarlos o discriminarlos, y esto es como el centro del punto, esa discriminación ideológica que se da cuando estos procesos de judicialización de la política se llevan a cabo en nuestras sociedades. Es decir, esto, como bien dice Francisco, no es nuevo. Hay, digamos, otras experiencias también en otros países que se han dado. En Sudamérica, sobre todo, hemos tenido casos que han sido muy renombrados. El caso de la expresidenta Dilma Rousseff, el caso de Lula, ¿verdad? El presidente Rafael Correa, Jorge Glass, que ahora justamente se encuentra también en prisión. Es decir, hay muchos casos donde se demuestra que el uso de las instituciones para señalar a personas que han venido teniendo una participación política o una función pública, pero que son personas de izquierda o de gobiernos progresistas o de este pensamiento progresista, entonces son señalados, se les fabrican casos y es así como tenemos por hoy la situación en El Salvador. Lourdes, estos casos que usted menciona, conocimos de que algunos están pasando ya en casa, están guardando prisión, otros liberados completamente, otros no. ¿Cómo está la situación de estos casos que tuvieron mucho ruido y que realmente no se les logra comprobar nada hasta el momento, Lourdes? Ajá, y ese es el punto, ¿no? Que no se les logra comprobar nada, se demuestra en tribunales que son casos fabricados, que no hay sustento por parte de la Fiscalía y se logra, digamos, que nuestros compañeros queden en libertad. Pero aquí viene el punto, ¿verdad? Que ¿cuántos años pasaron, por ejemplo, en el caso de la compañera amiga muy querida, la doctora Wanda Pignato? ¿Cuántos años pasaron para que se pudiera tener este fallo, ¿verdad?, absolutorio, cuando se venía diciendo, aquí están las pruebas, no hay nada, no es cierto, pero a nivel público, a nivel mediático, de estos medios afines al régimen ahora, ponen los titulares, descalifican a las personas, dañan su imagen, dañan su honor, y son años perdidos de vida, tal como ella lo expresó el día que se dio el fallo, ¿no? Han sido, dijo Wanda, 8 años de mi vida. 8 años en los cuales fue atacada duramente, ¿verdad? Severamente. ¿Y eso quién se lo repone? ¿Cómo se repone eso? Y el otro caso, que es el caso de Azocambio, que hemos tenido más recientemente, en donde se demostró también la falsedad de las acusaciones, la falsedad de el uso indebido de fondos, como se estaba diciendo. Primero, que no existían los famosos 14 millones que en un Twitter señaló el presidente, ahora en Constitucional, en aquel momento era el 2019, cuando se empiezan a hacer esos señalamientos irresponsables por Twitter, por redes sociales, dañando a las personas, a esta gente que ha hecho mucho bien al país. Porque en el caso de Azocambio, donde el compañero Mauricio Ramírez Landaverde, quien tenía la titularidad del cargo de ministro de Justicia y Seguridad, ahí, Francisco, pues lo que se había hecho era corregir
una deficiencia en el tema administrativo de los fondos de las tiendas que existen en los centros penales, y eso corrigió esa administración de esos recursos que las familias de los privados de libertad pues depositaban en la Dirección General de Centros Penales. La constitución de la asociación Asocambio fue para corregir y mejorar la transparencia del uso de esos recursos, cuando en ese entonces todavía era el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Bueno, hasta cuando terminó el gobierno, esa asociación pudo llevar adelante la administración y la transparencia de ese proceso, ordenar ese proceso. Entonces, Mauricio Ramírez Landaverde, junto con sus funcionarios, lo que hicieron fue mejorar en ese sentido esto que era parte de la responsabilidad de su función pública. Pero mira que tenemos después un señalamiento irresponsable sobre datos falsos, además, porque no es cierto que existieran 14 millones de dólares en las tiendas penitenciarias a esas alturas. Ahora habrá que ver, eso no se sabe. Después del 2019, allí hay una situación oscura que no se sabe ahora, porque ahí sí quisiéramos ver cómo ahora actualmente se están manejando esos fondos, pero hasta donde llegó la administración del compañero Ramírez Landaverde, eso fue un beneficio para el país y para las familias, pues, que dan esos fondos a través de las tiendas penales, de las tiendas penitenciarias. Entonces, este otro caso que también no tiene esa fundamentación, se ha demostrado cuántos años después, porque ellos fueron puestos en la cárcel también en el año 2021. Imagínate cuántos años pasaron y cosas que uno dice, qué injusticia, porque en el caso de Ramón Roque, que también es un compañero que está en el caso y que era el asignado justamente para el tema de los centros penales, ¿cuánto fue la sentencia al final? Vaya, el fallo, ¿qué es lo que dice? Usted solamente tiene 2 años como pena, pero ¿cuánto tiempo él estuvo encarcelado? Estuvo encarcelado 2 años y 9 meses. Entonces, esos 9 meses, ¿quién va a responder por ese tiempo? Es responsabilidad del Estado, por supuesto, pero imagínate el daño que han ocasionado a la vida, a la familia, que es un daño psicológico, pues es un daño material, financiero. Es decir, esta situación que estamos viviendo en este carácter de presos y presas políticas, la verdad que a las familias les ha afectado muchísimo, y por supuesto que a estas alturas también, más el régimen de excepción, se viene a sumar ese temor que hay, que no hay garantías, no hay forma de cómo saber cómo estaba la persona allá adentro, no hay forma cómo saber los familiares, el estado en que se encuentran, porque las visitas familiares estaban suspendidas. Es decir, hay una serie de daños, Francisco, a estas personas que han tenido un desempeño para el avance de la democracia en El Salvador. Como se venía teniendo, pues este proceso desde la firma de los acuerdos de paz fue truncado completamente en el año 2019, cuando este régimen se empieza a consolidar con autoritarismo, con la represión, que son rasgos de un régimen fascista, y esto ha venido a dañar. Aquí estamos hablando de presos políticos, pero cuando hablamos de todo el país ahora con régimen de excepción son miles de familias. De tal manera que la injusticia se ha institucionalizado a través de estos mecanismos que es el sistema judicial, que es la Fiscalía, que es el Ministerio Público, y hay que decir también hasta la PDDH, porque tampoco ha cumplido su rol en estos procesos de saber cómo se encontraban los compañeros adentro de los centros penales. Entonces, toda la institucionalidad al servicio del órgano ejecutivo y en concreto a una persona que son rasgos del fascismo, tal como lo señalamos nosotros. Cartas de libertad se han tenido en manos de la Dirección General de Centros Penales y no han sido liberados a simple discreción de ellos, cuando no les compete bajo ningún concepto ser parte
sino que ellos simplemente tienen la custodia y acatan la resolución o el dictamen de un juez. ¿Por qué estos casos se han dado y qué tanto se han dado, Lourdes? Bueno, es parte de régimen autoritario, porque en el caso de los compañeros de Azocambio, pasaron más de 8 meses con su carta de libertad y no los dejaban salir. No los dejaban salir. Entonces, nos dicen amigos y amigas de otros países, ¿cómo es posible que no se respete una resolución judicial? Pero aquí pasa. Y aquí también hemos visto, en el caso del régimen de excepción, cómo miles de familias también dicen, si ya tienen su carta de libertad y no los dejan salir. ¿De quién es esa decisión? Del director de centros penales. ¿Y a quién obedecer? Bueno, en su línea de mando sabemos a quiénes tiene. De tal manera que el irrespeto a la ley vulnera el Estado de Derecho, que es justamente este conjunto de leyes que una sociedad tiene para regirse, coordinarse, cómo desempeñarse, es el Estado de Derecho. Pero aquí hay funcionarios y en el caso concreto del director general de centros penales que no acata esas resoluciones. Por eso incluso nosotros como COFAPES hemos puesto varios avisos y también a la Procuraduría de Derechos Humanos del incumplimiento de deberes que este funcionarios, porque también son los directores de los centros penales, quienes tienen en sus manos esas cartas de libertad, esos fallos judiciales que le dicen que salga. Imagínate que en el caso de Mauricio Ramírez, que ya tenía también desde hacía meses esas medidas sustitutivas de esa carta de libertad y simplemente no lo cumplían, impedían que él llegara al tribunal hasta que hubo la decisión de justamente reiterando el tribunal que debe de salir Mauricio Ramírez y Ramón Roque para que atiendan la audiencia. Es que hubo una que fue enfática en decir tienen arresto domiciliar, es decir, deben de salir porque tienen que estar en la audiencia presentes. Había mucha injustificadamente, no se puede, no, es que no podemos conectar de forma virtual. Entonces la audiencia se venía retrasando y retrasando. Y así fue como a partir de esta resolución judicial que manda a que ellos estén en arresto domiciliar, es como se ha desarrollado posteriormente la audiencia que hemos conocido en el último mes. Estas arbitrariedades, como lo está señalando, aquí estamos viendo en un caso, pero en la misma situación se encuentran también 3 compañeros, que es el doctor Francisco Salvador Iresi, el compañero Jaime Valdés, el compañero Denis Córdoba, que justamente el 22 de noviembre, el viernes pasado, cumplieron 1 año con su carta de medidas sustitutivas y a la fecha no ha sido cumplido. Y se ha preguntado, se ha mandado nota, se ha pedido que el tribunal de nuevo reitere y simplemente no hace caso. Entonces dime, ¿ante qué estamos en este país si ese tipo de resoluciones judiciales no se cumplen? Bueno, porque como aquí se dice, está todo en manos de una sola persona y las decisiones en este caso son políticas. Por eso es que señalamos el tipo y el carácter de presos políticos que tienen estos compañeros, porque además ha sido demostrado que fue falso todo lo que se les incriminó a ellos desde el año 2021, pero aún así fueron condenados, pero posteriormente, ¿verdad? Con las apelaciones se ha demostrado de nuevo y se ha pedido que el proceso siga. Está bien que siga, pero que siga con medidas sustitutivas para ellos. Y reitero, ya tienen 1 año, se cumplió el 22 de noviembre y a pesar de ello no los dejan salir. Es grave esto porque ellos aplicaron un habeas corpus y ese habeas corpus fue dado por la Corte y aún así no se cumple. Estamos, Francisco, ante una situación de un gobierno totalmente irresponsable,
que no está cumpliendo las leyes y que a conveniencia pone o no pone las decisiones en manos de sus funcionarios, y esa es una cuestión grave, muy gravísima. Entonces, a pesar que se hacen las denuncias respectivas, a pesar que se quiere hacer uso de la institucionalidad del sistema, nos encontramos y nos topamos en que los funcionarios simplemente no responden y no cumplen sus obligaciones, ¿verdad? De tal manera que queda en esto la denuncia pública, tanto aquí en el país como con otras instancias a nivel internacional, para que se sepa lo que está pasando en El Salvador y de qué manera se está irrespetando la ley. Lourdes Palacios nos acompaña en esta mañana. ¿Y cuál es la situación de los presos políticos, Lourdes, dentro de las cárceles? ¿Cuál es el trato que se tiene? ¿Qué tanto acceso tienen los familiares a poderlos ver? O sea, ellos están en Mariona, entiendo, la mayoría o algunos, pero ¿cuál es el trato que ellos están teniendo a pesar de que, insisto, tienen cartas de libertad algunos? Sí. Bueno, nuestros compañeros, como están en el caso de Denis, Jaime y el doctor Iresi, sí, está antes que existiera el régimen de excepción. Y podríamos pensar, bueno, antes de eso sí podían verlos. No, tampoco se podían ver. No habían visitas familiares a los centros penales, en concreto para ellos. Y cuando el régimen de excepción se instaló, fue todavía como más difícil poder pedir el acceso a verles, ¿no? Nosotros varias veces intentamos que se pudiera tener conocimiento de cómo estaban ahí, de qué está pasando, pero sin visita familiar, sin ese derecho que tienen todos los presos, es decir, eso es a nivel mundial, ¿verdad? Hay normas incluso, pues, que rigen también y a los cuales este país está adscrito, pero no se están cumpliendo el derecho a la visita familiar. Esta es una forma de tortura, Francisco, porque tener completamente incomunicada a una persona con el mundo exterior ya está incluso establecido en uno de los principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en tanto que los privados de libertad deben tener ese contacto, saber qué está pasando afuera, pero saber también y tener ese contacto con su familia. Y por eso es que nosotras desde COFAPES nos hemos sumado junto con otras organizaciones en los últimos 2 meses a exigir ese derecho a la visita familiar. Se le ha planteado ya a la Dirección General de Centros Penales que ese derecho a la visita familiar debe de respetarse, debe de cumplirse. También fuimos parte con otras organizaciones firmantes de la petición a la Asamblea Legislativa para que se reformara el artículo 14A, para que se derogara el artículo 14A de la ley penitenciaria actualmente, que se permita la visita familiar a las personas en los centros penales, y nosotros en concreto por los presos políticos. Pero imagínate lo que hemos encontrado. Centros penales no responde. Asamblea Legislativa ni siquiera tomó en cuenta esa propuesta de pieza de correspondencia. Fue desechada, ni siquiera ingresó. Es decir, hay un rechazo total ahora a las propuestas que desde distintas organizaciones hacemos a las instancias del Estado salvadoreño. Hay un cierre total de diálogo, ¿verdad?, con nosotros y nosotras de parte de estos funcionarios que están actualmente en la Asamblea o en el gobierno. Y eso pues está dañando muy severamente la democracia en este país, porque una de las cosas que sí se habían venido impulsando era cómo las propuestas en la formulación de la política pública, la participación ciudadana, son elementos vitales para consolidar las democracias en las sociedades. Y ahora, con estas acciones, lo que nos demuestra es que no hay para nada esos espacios de apertura, esos espacios de diálogo, esos espacios en los cuales la gente tiene derecho a poner su voz y a poner sus propuestas. Pues así nos pasó con esta
pieza de correspondencia que llevamos a la Asamblea Legislativa para derogar ese artículo 14A de la actual ley penitenciaria. Entonces, ¿por qué traigo esta cuenta? Porque no es solamente decir la visita familiar así, muy simplemente, sino que esto conlleva derechos. Y también esto conlleva a que es una forma de tortura en los centros penales que se está teniendo al no saber nada de las personas. Entonces, no sabemos mucho de lo que está pasando ahí. Algunas personas que logran salir expresos, ves, privados de libertad, que logran decir, sí, ahí yo lo vi, ahí está, pero no sabemos exactamente las condiciones. Y a esto me refiero con cómo se están alimentando. Sí sabemos que a partir del régimen de excepción, esa ha sido una situación muy crítica, que les fue cerrada la posibilidad de consumir proteína, y sabemos lo que tiene como efecto eso en la salud de las personas, en que la disponibilidad del agua potable es tan crítica que es tan racionada que es casi imposible tener condiciones de higiene, y lo cual pues trae enfermedades, ¿no? Que los compañeros están también teniendo esa falta de atención médica, porque no es posible que a este crecimiento de la población en los centros penales, un grupo de 10, 15 médicos asignados, por ejemplo, en Mariona, puedan dar atención. Es mentira. Entonces resulta que todo esto conlleva a esa forma de tortura en los centros penales. En el caso de El Salvador, el hacinamiento en el que se encuentran, pues porque esto ha sido un crecimiento exponencial de la población en los centros penitenciarios, pero también, por supuesto, afecta a nuestros compañeros presos políticos. Entonces, podemos saber que están en Mariona y que están en la cárcel occidental en Santa Ana, pero ya específicamente detalles, Francisco, de cómo están, solo podemos decir que están en una condición bastante deficiente. Pero quiero detenerme en el caso del compañero Atilio Montalvo, porque él está allá en Santa Ana, está saliendo a que le hagan la diálisis al Hospital del Seguro Social, y más o menos por esa vía se sabe lo delicado del estado de salud de él. Porque, por ejemplo, le dijeron a la familia, miren, consigan sangre, porque él está descompensado y necesita sangre. Por eso nos damos cuenta de la condición crítica en que se encuentra el compañero Atilio Montalvo. Ya hemos dicho y denunciado reiteradamente desde la noche en que fue su captura a finales de mayo de este año, el estado en el que él se encontraba. Ya él tenía una condición grave de salud. Estaba recién operado, con un infarto, con un accidente cerebrovascular, y eso llevó a que en esa semana justamente también le encontraran esa deficiencia en el funcionamiento de sus riñones, y esto vino a complicar mucho más la situación, y aún teniendo esa condición, y cuando fue esa audiencia inicial, no fue capaz el tribunal de darle las medidas sustitutivas, es decir, que él se pudiera haber quedado en casa y que siguiera el proceso. Hay que decir, un proceso plagado de mentiras, porque sabemos también que la incriminación que se le ha hecho a Atilio Montalvo, él estando en cama, estando con esto que he dicho, ¿cómo era posible que él pudiera haber estado fraguando una situación como la que señala la Fiscalía? Imposible, imposible. Y porque eso no fue de que él estuvo mal desde esa noche, él tenía ya meses en este estado crítico de salud, y lo acusan, lo ponen en un lugar en el que él no estaba físicamente. Su captura fue hecha de una manera tan burda, tan burda. Dicen que lo encontraron en la calle, no es así, él estaba en su casa, estaba en cama. Entonces, por estas atenciones que está teniendo ahora en el hospital, es que se conocen este nivel de información de su grave estado de salud, que fue dicho desde el momento mismo de su captura, ¿verdad?
La familia, los hijos, hijas han estado denunciando, han estado diciendo cómo es que él se encontraba y cómo es que él estaba, incluso cuando estuvo acá en la Bartolina del Penalito. Y esta situación, con el caso de Atilio Montalvo, esperamos que se resuelva inmediatamente, pues que él tiene que tener atención adecuada. Imagínate que, tal como ha dicho la familia, él necesita, por ejemplo, ¿verdad?, una diálisis semanal, pero se la hacen cada 15 días. ¿Qué implica eso? Que se está él poniendo mucho más vulnerable y pues sí, no queremos un desenlace fatal y en todo caso será responsabilidad del Estado y en este caso del gobierno y de la Dirección General de Centros Penales. Es en manos de quien está la vida de nuestro compañero Atilio Montalvo. Igual el caso de Pepe Melara, que está muy delicado de salud, que fue capturado por la misma razón que Atilio. Exactamente, ¿verdad? Por la misma, en este caso en que fueron incriminados y pues también en una condición de salud delicada, pero que aquí lo que hay que traer a cuenta es la irresponsabilidad del sistema judicial, en que sabiendo cómo estaban estos compañeros, fueron enviados a la cárcel. Ahí podía haberse hecho desde ese momento y con las pruebas, porque se les han dado las pruebas, los expedientes, lo que ellos tienen, y aún así fueron enviados de esta manera arbitraria e injusta a la cárcel. Hay o sea, nosotros queremos que la población salvadoreña esté enterada de todo este tipo de injusticias que se están dando actualmente con este régimen y no nos vamos a cansar de denunciar esto y de acompañar también a las familias para que logren salir de este proceso y que logren también tener, ojalá por fin, la libertad de nuestros compañeros. Decimos que el proceso siga, sí que siga, pero que ellos puedan tener las condiciones de atención de su salud, que puedan tener un arresto domiciliar o que se presenten a firmar, como sea, para que ellos puedan tener esta atención de la salud en estos casos críticos que estamos ahora comentando, Francisco. Lourdes, ¿cuál fue la consigna, el llamado que hace COFAPES en la marcha del sábado, que había sido convocada por el gremio de salud y educación, pero ustedes ahí estaban presentes? ¿Cuál era el llamado que tenían? Bueno, nosotros como comité de familiares de personas presas y perseguidas políticas nos sumamos a la segunda marcha blanca para solidarizarnos con trabajadores y trabajadoras de ambos sectores, salud y educación, porque consideramos que es grave lo que se está haciendo con estas personas. ¿En qué sentido? Bueno, se les negó el tema del escalafón y con la reducción que hay en el presupuesto del 2025, esta situación quedó clara, es decir, miren, no hay escalafón y además la amenaza de los despidos, que no es por el tema de participar en la marcha solamente que han despedido a estas personas, sino que va en una escalada de despidos en el sector salud, en el sector docente, y eso pone en riesgo dos de las grandes áreas principales que una sociedad tiene, que es la salud y que es la educación. Y yo creo que las denuncias que han estado haciendo los compañeros y compañeras del movimiento por la defensa de los derechos de la clase trabajadora, el MDCT, ha estado planteando estas arbitrariedades que se están haciendo y justamente en esta época, imagínate que estamos en noviembre y a estas alturas le vienen a decir a un docente está despedido y no tiene ni siquiera derecho a sus beneficios de fin de año, igual en el sector salud, de esta manera injusta y arbitraria. Entonces nosotros nos solidarizamos el día sábado con compañeros y compañeras de la clase trabajadora de salud y educación, porque hay consecuencias graves y la deficiencia que se va a dar en la atención al pueblo salvadoreño.
el presupuesto tal como está para el año 2025, como he dicho, ya establece esa serie de despidos que se van a hacer. ¿Por qué? Hay una reducción de los fondos, hay una reducción del dinero público asignado para estas carteras de Estado. Y sí vemos que hay un incremento para el militarismo. Defensa, Fuerza Armada, la policía, tienen un incremento. Es desproporcionado a lo que la población necesita. Es decir, va a traer entonces una precarización de la atención en salud y en el tema de educación, que ya lo hemos venido viendo a partir de este año, porque el retraso en el pago de los uniformes, en el tema de la alimentación para los niños y niñas en las escuelas, que no hay medicamentos en los hospitales, que no tienen todos los insumos quirúrgicos que se requiere para atender a la población salvadoreña. Eso lo hemos venido viendo en este año, Francisco. Entonces se va a agravar para el siguiente. No es solamente, estimados amigos y amigas oyentes, no es solamente el tema de que se despide a la gente, sino cómo eso va a afectar al sistema de salud y cómo va a afectar también en el ámbito educativo. Y pues nosotros expresamos nuestra solidaridad a partir también de lo que para nosotros también ha sido un daño provocado a estas decenas de hombres y mujeres que no solamente en el tema de los presos políticos, sino también de los perseguidos y perseguidas políticas, que son más de 100 personas las que nosotros tenemos en nuestro registro. Son 121 personas entre presos, presas y personas perseguidas políticas. A partir de esa experiencia que nosotros tenemos del impacto que este régimen actualmente de Bukele está haciendo contra estas personas, también entendemos lo que ahora están enfrentando salud y educación, porque ahora está afectando directamente a estas personas trabajadoras, pero en el impacto más amplio a cómo va a afectar a la población salvadoreña. Yo quiero aquí también decir que veníamos en una ruta en que se había mejorado el sistema de salud y el sistema de educación con los gobiernos del FMLN. Hay suficiente información y cifras para decir cómo cualitativamente se había mejorado en el ámbito educativo, que es un derecho, pues la Constitución dice que es un derecho. Salvadoreñas tenemos derecho a la salud y a la educación gratuita, a la educación pública y a la atención en salud pública. Cómo se redujo la mortalidad materna, cómo se amplió la vacunación, cómo hubo equipos comunitarios de salud, cómo se atendió el cáncer cervicuterino, justo hoy que estamos en esta fecha del 25 de noviembre, hay que decirlo. Todo eso ahora en deficiencia. Desapareció Ciudad Mujer, que era un programa que venía atendiendo las necesidades de nosotras las mujeres, en esa especificidad que tenemos como el sector más amplio de la población. Desapareció. Y en el ámbito educativo, por supuesto también, ¿verdad? Y aquí hubo promesas de campaña que hoy vemos la falsedad con la que se hicieron, la irresponsabilidad. Por toda esa situación, nosotros nos solidarizamos con los sectores trabajador de salud y educación, porque entendemos esa situación por la que ellos están pasando. Y las exigencias que hoy son de carácter reivindicativo también son situaciones que vienen a marcar y a decir, vamos para una situación peor en el tema de las políticas sociales en este país, de las políticas públicas. Porque como está ya planteado en el presupuesto es una ley, es una política pública que por hoy tiene ese desbalance. Es un presupuesto que no está a favor de la gente. Así lo puedo resumir, Francisco. Bueno, 7:39, Lourdes Palacios está con nosotros. Quisiera aprovechar, Lourdes, que usted está acá. Esta es una plática que me debe desde hace ya un par de años y creo que usted, que es una de las pioneras en impulsar la transparencia en el país. Quisiera entender, ¿qué tanto hemos perdido la transparencia? Bueno, primero, ¿qué significa transparencia? Si la hemos perdido, y ahora, ¿a dónde, en qué posición está la transparencia también
actualmente en El Salvador, Lourdes? Usted que, bueno, basta en este tema. Sí, Francisco, bueno, es parte de estos avances que veníamos teniendo y pues con mucho orgullo, debo de decirlo, en el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Ahí colaboré en la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, que también fue borrada de tajo desde el día 1 de junio del 2019. Lamentable esto para el país, para las personas que día a día con su trabajo aportan con sus fondos públicos a los fondos del país, ¿verdad? Porque todo el mundo pagamos impuestos en este país. Desproporcionadamente, sí, porque hay gente que podría pagar y debería pagar más impuestos y actualmente están protegidos. Pero en esa lógica de saber qué está pasando con los recursos de un país, es que se venía teniendo ese avance decidido desde el gobierno de Mauricio Funes. Bueno, estábamos en la asamblea cuando aprobamos la ley de acceso a la información pública, una ley innovadora, desafiante para nuestro país, que tradicionalmente en el pasado siempre ocultó información, no se sabía qué estaba pasando, a dónde se dirigían los fondos públicos, a dónde se dirigían esas prioridades. Bueno, hay suficiente información de atrás, de los últimos 80 años en este país. Sin embargo, a partir del año 2012 fue un paso muy valiente dar la ley, ponerla en ejecución, y también cómo eso se fue consolidando ya en el segundo gobierno del FMLN. Y desde allí pues impulsamos todas aquellas decisiones en que pudiera abrirse la información a la ciudadanía, ¿verdad? Es decir, llegar a un ministerio y usted pedir información de cómo se estaba ejecutando el presupuesto, un proyecto, por qué se toma una decisión y no otra. Es decir, todo eso se hizo a través de las unidades de acceso a la información pública, de las oficinas de oficiales de información, que se fue procurando con esa decisión también que el presidente Sánchez Serén tomó de una política de un gobierno abierto. Eso quiere decir que se fue paulatinamente abriendo cada vez más la información, y solo aquella información que era reservada por cuestiones de seguridad, por cuestiones que son de defensa nacional, etcétera, eso no se puede dar. Pero eso estaba regulado también, tanto en la ley, pero en los reglamentos también que se trabajaron en ese entonces. De ahí venimos, ¿y qué nos encontramos en 2019? Como he dicho, de tajo desaparece la institucionalidad que impulsaba el acceso a la información pública. De tajo desaparece esa secretaría, y a partir de ahí lo que hemos venido teniendo es el ocultamiento de la información, la opacidad de la información, y se legisla en el sentido contrario. Durante 7 años no se va a saber qué pasó con los fondos destinados para la pandemia del COVID-19. Durante 7 años no se va a saber qué hizo el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por cierto, señalado hoy hace poco. ¿Cuántos? Fueron más de 100, son 133 millones los que manejó ese funcionario en Agricultura, que no hay forma como saber, porque está prohibido dar esa información. Imagínate, y está prohibido en el último caso dar información del caso de los afectados de la cooperativa Santa Victoria. Hasta ese tipo de información se está ocultando. ¿Por qué se oculta? Lourdes, quisiera entender algo. ¿El tema de transparencia es exclusivo de dinero o también de otro tipo de información? Sí, también de otro tipo de información, no solo de dinero, porque son las decisiones de la política pública y cómo se impulsan las políticas públicas. Entonces, no solamente de dinero, sino de datos, de cifras, de hechos, ¿verdad? Que en el pasado, como he dicho, se tenían a disposición de la población. Se abrieron las bases de datos, por ejemplo,
de toda la evolución económica de este país. Es decir, abrir las bases de datos que se tenían en las instituciones en ese entonces era para que, bueno, sirve para los análisis económicos, la academia, la ciudadanía, la sociedad civil, que va monitoreando el desempeño de la institucionalidad de la función pública. Para eso sirve la transparencia. Se rinden cuentas de qué es lo que se hizo, cómo se cumplen los planes de trabajo. Ahora no vemos para nada una rendición de cuentas de parte de los ministerios. Y al inicio señalaba también el tema del diálogo. ¿Por qué es importante el diálogo? Porque no es, aquí lo que estamos teniendo actualmente en esta verticalidad que hay del gobierno, del ejecutivo, anula cualquier opinión. Esa es una discriminación que se hace. Y el tema de la existencia de presos y perseguidos políticos es porque hay una discriminación ideológica en este caso concreto. Pero además, el discriminar que hayan opiniones de los sectores, de los distintos sectores, por muy pequeño que sea el sector. Cuando hablamos de democracia, estamos diciendo que todos tenemos voces en esto, para que tome las decisiones también junto con la gente. Pero eso ahora no existe. Ni rendición de cuentas, no hay forma cómo saber de lo que se está desarrollando en cada ministerio, cómo se sabe que lo que se plantea en una memoria de labores de un ministerio es o no es cierta. No hay forma. Entonces, al hablar de transparencia, Francisco, nos referimos a la actuación que debe de tener un gobierno, un Estado, para con su sociedad, la ciudadanía. Y eso por hoy no existe. Entonces estamos en una posición bastante lamentable, crítica, y no solamente para verlo en términos de los rangos mundiales, no es eso, sino es como aquí internamente, entre salvadoreños y salvadoreñas, por hoy existe, y bueno, lo dijo ya la investigación que hicieron desde Cristosal, como el 88% de las organizaciones sociales no dicen las cosas por miedo, por temor. ¿Y eso de qué es típico? De un régimen fascista. Lourdes, quisiera entender algo. En muchas oportunidades, bueno, a usted le ha tocado, hasta a mí me ha tocado, que me dice, no, ¿y cuál es la propuesta que usted hace hacia X problema? ¿Y usted por qué no me presenta pruebas? ¿Quiénes tienen que hacer las propuestas y quiénes son los que deben de presentar las pruebas y rendir cuentas en cualquier país del mundo, Lourdes? Son los estados, son los gobiernos, es la institucionalidad, porque para eso son responsables de ese desempeño público. Ellos son los que tienen que presentar eso, ¿verdad? Pero ahora aquí lo que se está haciendo es ocultando todo eso que hace el Estado, ocultando lo que hace principalmente el gobierno y dejándonos a la ciudadanía a oscuras, en que no se sabe cómo se está desempeñando, qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo. Y cuando he dicho que no hay diálogo, bueno, el ejemplo está ahí en la Asamblea Legislativa. Vaya, llevamos la propuesta de derogatoria del artículo 14A, ni siquiera fue recibida una pieza de correspondencia. Cuando es la Asamblea por excelencia, es el lugar donde se recibe la ciudadanía, se reciben las distintas propuestas, se discute, se reflexiona alrededor de una decisión de ley, de una propuesta de ley. Pero ahora las decisiones se toman en cuestión de microsegundos en la plenaria. Imagínate cómo pasó lo del Bitcoin, ¿verdad? Sin ningún análisis, y cómo están pasando ahora todas estas leyes que son dañinas a la sociedad salvadoreña. ¿Y qué es lo que refleja esto? Es la consolidación de un grupo que ahora se está aprovechando de la institucionalidad para posicionarse en el ámbito de las decisiones de esta élite que en el país tiene también el control de los recursos y de la conducción, pues, de los destinos de este país. Este clan que hoy gobierna en El Salvador, y cuando yo repito que tiene estos rasgos fascistas, porque no solo es el tema de la represión y el autoritarismo, sino también las decisiones que se están tomando a nivel
del ámbito económico, lo que están haciendo es concentrar ese poder, ocultar lo que se está haciendo y entonces dejar en desventaja a la ciudadanía salvadoreña. ¿Y por qué el dato de la emigración de más de 700,000 personas en estos 6 años de gobierno de este presidente inconstitucional? Es porque aquí la situación es muy crítica, ¿verdad? Y sobre todo el estigma que se pone a aquellas personas que han dicho algo, opinan algo o que han estado presas. ¿Qué les queda? Irse, porque aquí ya hay un estigma y hay miedo y hay temor, y entonces lo mejor es emigrar. Y de eso tenemos muchos ejemplos, miles de ejemplos. De tal manera que en esto hay que señalar el tema de, y cuando vamos a la judicialización de la política, el uso instrumental que se hace de las instituciones para descalificar a otros y a otras, marginarlos, o que se vayan o al exilio y que enfrenten esos procesos amañados, esos procesos fabricados. Se utiliza esa institucionalidad y se desarrolla ahora eso que se llama guerra judicial o el lawfare, como le llamamos, o como se le denomina internacionalmente, esa guerra judicial en la cual se hace ese uso utilitario de la institucionalidad para atacar personas, para desprestigiar personas, para ponerlas en la cárcel, para callarlas, para perseguirlas, para tenerlas entretenidas con un proceso ahí en tribunales. Y lo que está denotando es ese carácter fascista que tiene este gobierno actualmente y que ya hemos visto que se está relacionando con otros de la región para ir consolidando más allá esta forma en que se están llevando a las sociedades. Entonces, hay que señalar que el interés que hay de estar en el poder, en la función pública, está por hoy consolidándose en este clan que gobierna y que lamentablemente se está vendiendo como que aquí es el mejor país del mundo y lo único que se está poniendo como fotografía es el centro de San Salvador. Cuando nos vamos a las comunidades, para empezar, lo más elemental, la calle de acceso a una comunidad en el ámbito rural o aquí en las colonias, pues no nos vamos lejos. Colonia Médica, veamos cómo está, Colonia Laico, Colonia aquí en Mexicano, en Apopa, cómo están las calles. Es decir, se está dejando de lado la responsabilidad que hay, que ya le establece la Constitución, de atender las necesidades de la población. Y un dato importante que le queda como responsabilidad al presidente de la República es fomentar la armonía social. Eso que es una obligación constitucional, por hoy no se está fomentando en el país esa armonía social. Y ese diálogo y esa participación que viene a fortalecer la transparencia, que viene a fortalecer esas decisiones, por hoy no se están dando en el país, Francisco, hay que decirlo. Lamentablemente así estamos. Aprovecho, Lourdes, ¿cuáles son las instituciones que, digamos, quedaban en el 2019 en pro de la transparencia, de la anticorrupción, que dependían del Estado, de un fondo del Estado, aunque fueran dependencias? Pero, ¿qué instituciones y que ahora ya no funcionan a media o simplemente están viendo pasar el agua? De nombre, de acceso a la información pública. Gracias que lo recuerdas, porque es otra de las instituciones también que ha sido cooptada y que no está cumpliendo la ley. El Instituto de Acceso a la Información Pública es la principal dependencia que tiene que ver con esto. Porque la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, que existió durante los gobiernos del FMLN, sí, es una decisión presidencial que exista. Y por eso existía en aquel entonces, porque era una decisión presidencial de decir lucha contra la corrupción, fomento de la transparencia, fomento de la participación ciudadana. Pero esa, como he dicho, se cerró de tajo el 1 de junio de 2019. No existe más. Y el instituto, que existe por ley, ahora está minimizado. Está minimizado.
Y las unidades de acceso a la información o las oficinas de información y respuesta están minimizadas porque hay decisión de ocultar la información. Entonces, a una persona le han dejado la función, varias funciones, entonces no se cumple. Es decir, muy lamentable que esta situación esté pasando, pero quiero decir que también está en manos de nosotras y nosotros los ciudadanos y ciudadanas el que esta situación también cambie. Y por eso es importante que la marcha que se hizo el día sábado, convocada por el MDCT y con otras organizaciones, pues en alianza y que participamos, fue importante porque es una plataforma de expresión y fue un espacio también en el que varios y varias nos pronunciamos también por las demandas específicas, en el caso de nosotros, la libertad de los presos políticos y ese alto a la persecución, que eso no trae nada bueno si estamos hablando de democracia. Aquí hemos dicho está resquebrajada, pero esas plataformas de denuncia hay que seguirlas fortaleciendo, participar en esos espacios, organizarse. Si aquí es entre todos y todas, como nosotros desde COFAPES decimos, solo el pueblo salva al pueblo, tomando ese lema que durante muchos años el padre Tilo Sánchez también nos mencionaba y nos lo explicaba y lo hacía vida y lo hacía práctica, en que solo el pueblo salva al pueblo, ¿verdad? O también, como el padre Rutilio Grande también nos decía, se tiene que salvar todo, en racimo, en conjunto, en organización. Y así es como vamos a sacar a este país de la actual situación en la que estamos, lamentable, y también para esta solidaridad que debemos de expresarnos entre todos y todas aquí con las organizaciones. Esa es la forma en que vamos a dar pasos para salir de esta situación muy lamentable en la que está la población salvadoreña, la sociedad salvadoreña en su conjunto, porque alguien que diga, no, esto no me afecta, es mentira. Las decisiones de política pública afectan a todo el mundo, en positivo o en negativo. Ahora están en negativo. Y por eso es que la organización y lucha que se ha venido consolidando, Francisco, hay que seguirla impulsando. Ese es un llamado que nosotras y nosotros hacemos, ¿verdad? Y a vencer el miedo, a no quedarse callados. Y aquí es muy digno de señalar y de elogiar a miles de madres que están luchando por la libertad de sus hijos, personas inocentes, ¿no? Que están luchando y que se han venido organizando a nivel comunitario para exigir la libertad de presos inocentes, nosotros, pues en el caso de los presos políticos y el cese a la persecución política, y el llamado también a que, miren, son hombres y mujeres los que están en esas instituciones públicas. Y al final son ellos y ellas los responsables de lo que aquí en este país sucede. En sus manos está el cumplimiento de la ley y en sus manos está también la responsabilidad de lo que están haciendo desde la institucionalidad pública, porque es a ellos y a ellas a quienes se les va a pasar la cuenta eventualmente. Entonces, a seguir adelante, amigos y amigas, tenemos que tomar fuerzas, tenemos que superar ese miedo, tenemos que denunciar, tenemos que decirlo nacional e internacionalmente, porque esa es la forma en que vamos a retomar el camino de fortalecimiento democrático que veníamos teniendo. Ese es mi llamado, Francisco. Lourdes Palacios, tengo mucho para seguir hablando con usted, pero el tiempo no nos permite. Espero de que no pase de este año y volvamos a tener otra plática y toquemos quizá más detenidamente el tema de transparencia y anticorrupción, por todo el bagaje que usted tiene en esto y ser de las que impulsaron y trabajaron para que esto quedara como una herencia a la población. Creo que jamás se imaginó de que prácticamente de tajo iba a ser cortado. Lourdes Palacios, qué gusto reencontrarnos y espero que tenga un muy buen día y que siga el trabajo también en COFAPES. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias, Francisco. Sí, cuando usted me diga, ahí estamos. Bueno. Gracias. Saludo a toda la población salvadoreña. Bueno, muchas gracias. Lourdes Palacios, ella es
coordinadora del Comité de Familiares de Presos y Perseguidos Políticos de El Salvador. Agradeciendo. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional